nuevamente aquí en Dame el Poder, hoy nuevamente con la economía y el análisis político, Agustín Monteverde, economista, y Raúl Aragón, consultor político, con respecto a las elecciones, por supuesto, que vienen legislativas y el clima político de la actualidad y lo que a usted le interesa en cuanto a la economía, qué es lo que va a pasar. Algunos piensan que no arranca. En fin, todos esos temas después de la pausa, pero antes les quiero hacer un breve comentario en materia de política internacional, donde por supuesto que lo que está en la tapa de todos los diarios acá es el horror de lo que está ocurriendo en Venezuela, muy dramático, que esperemos que se resuelva bien, pero a mí particularmente me parece que la crisis más preocupante es lo que está ocurriendo en Asia, entre Estados Unidos y Corea del Norte. Hace décadas que se estudia en los manuales básicos de política, tanto de defensa como de relaciones internacionales, algo que no cambió, que es que frente al miedo y a la pesadilla de un tema nuclear, hay tres opciones para llegar a esa instancia. Una es una escalada, una espiral, la otra es un loco y la otra es un error de cálculo. Y esas condiciones básicas no han cambiado, y la verdad es que lo preocupante, no tengo la menor intención de asustar a nadie, pero la realidad es que de esas tres opciones, en este momento hay dos. Varios analistas hablan de la imprevisibilidad del presidente actual, Donald Trump, en Estados Unidos, y de aún más imprevisible Kim Jong-un, líder de Norcorea, Corea del Norte. La realidad es que Corea está armado hasta los dientes, ya vimos en el desfile militar, tiene misiles no solamente nucleares, sino también, no se sabe, químicos o bacteriológicos. No se ponen de acuerdo los servicios secretos de Israel o de Estados Unidos. Nosotros es muy poca la información que podemos llegar a tener en cuanto a si tienen ya intercontinentales. La idea de este líder, que entre paréntesis es un dictador, básicamente hasta eliminó parte de su familia para conservar el poder, un fuerte nacionalismo, que ya hemos visto esto en otros momentos de la historia, todos lo hemos visto, y no tenían armas nucleares, y piensa defender el territorio ante cualquier chispita con una amenaza nuclear, lo que sí se sabe que hay de corto alcance misiles, y que se amenazó, pero esto no ocurrió, que la flota de Estados Unidos, parte de la flota estaba yendo al mar de Japón para que no vuelva a hacer pruebas, porque está haciendo 6 pruebas isonucleares en 10 años, que por más que todo esto parece que está muy lejos, la realidad es que el daño ecológico, además, es terrible. Y el tema de la posibilidad de que haya una guerra nuclear, que por supuesto no se puede creer cómo este país llegó a este límite de tanto armamento, es para conservar el poder. Corea del Sur, después de la guerra de la década del 50, que no terminó en nada prácticamente, pero que Estados Unidos apoyó a Corea del Sur, se ve que Corea del Norte quedó más subdesarrollada, no tuvo tanto apoyo económico y puso todas las energías en militarizarse para no terminar unificada como terminó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, para no ser invadida. Es un tapón para China. China apoya a Corea del Norte. Estados Unidos está esperando que China interceda para que termine con estas pruebas militares nucleares y que no haya más pruebas. Por eso amenaza a Estados Unidos de que se detenga, que en caso de que no haga, existe hasta la posibilidad de que con un misil de la flota eliminen en el aire los misiles norcoreanos en sus pruebas. Lo volvió a hacer aún en medio de todas estas amenazas, ustedes recuerdan, y no tuvo éxito el líder norcoreano en el lanzamiento de un misil, de una prueba nuclear. Lo cierto es que, para concluir, más allá de las razones que pueda tener Trump, además de que no haya un peligro por misiles intercontinentales para Estados Unidos, que en realidad no se sabe hasta dónde llegan los que tiene ahora Kim, más allá de las razones políticas que pueda tener, que es para tener más poder dentro del país, algunos dicen, analistas, para reactivar el mismo Wall Street. El armamento maneja millones de dólares en el mundo. Otros dicen que es una negociación que a su vez se está haciendo con China, de darle algunas cosas a cambio, pero que contenga al líder norcoreano. Lo cierto es que es para preocuparse, para seguir el tema, porque aunque no podemos hacer nada desde acá, seguirlo atentamente, porque las tres razones por las cuales puede haber una guerra nuclear están dadas dos. La imprevisibilidad, entre comillas, un loco, y en este caso no sabemos cuál de los dos, o los dos, y la espiral, la escalada atómica. Después de la pausa, el tema del análisis político con Raúl Aragón. Ya volvemos, no se vaya. Auspicia este programa Banco Provincia.
El sábado 6 de mayo, asesorate gratis con un escribano. Entre las 10 y las 13 en Avenida Callao 1542. También, protege tu vivienda gratis. Cuidá lo tuyo. Las asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 151 años al servicio de la sociedad. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Aquí estamos en Dame el Poder. Raúl Aragón, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre. Bueno, en realidad, experto en el tema de análisis y político, ¿en qué situación estamos donde se habla mucho de, bueno, si arranca o no arranca la economía, lo vamos a hablar después con el economista, pero ¿en qué medida este gobierno está haciendo un cambio en lo que tiene que ver con lo que llamamos el populismo y cuál es la posibilidad de efectivamente salir de esta situación? Es complejo porque hay un gran sector de la población, que no es solamente la clase baja, sino yo te diría sectores importantísimos de la clase media, que con el modelo populista se beneficiaron, aunque sea transitoriamente, pero un transitorio de 12 años, ¿no? A costa de un destrozo de la economía, lo que ya sabemos. Pero la experiencia de ese sector de la población es una experiencia de cierto grado de satisfacción que ahora está muy acotada. Han tenido que renunciar, la clase media ha tenido que renunciar a lo que se llaman gastos suntuarios, es decir, a los lujos, y la clase baja, y sobre todo la clase muy baja, que son hogares de bajos recursos, el 85% de su presupuesto se destina a alimentación. En esos casos, en esos hogares, que son el 70% de la población del país, han tenido que o reducir la cantidad de comida o reducir la calidad de la comida, porque te digo, el 85% es alimentación en esos hogares. Así que hay un reclamo, en algunos casos, en un sector hay un quiero que vuelva a lo anterior. Y en otro es, no quiero que vuelva a lo anterior, pero quiero tenerlo, el nivel de beneficios que tenía con lo anterior. Así que eso aparece, es parte de un panorama, con miras a las elecciones de octubre, es un panorama muy complejo para el oficialismo, que además se asocia con otro componente también muy, muy difícil, que a excepción de Capital Federal, el oficialismo prácticamente no tiene candidatos. No tiene candidatos instalados en la provincia. En la provincia. En Capital Federal, Lilita Carrió, sí. Va a ser la candidata. Si no es Lilita Carrió, gana Lustó. Eso lo tenemos medido, Lustó mide 24, Lilita mide 40, pero si la sacás a Lilita y pones cualquier otro candidato, Pratgay, por ejemplo, Pratgay retiene 14 puntos, Lustó se lleva 13 y entonces tendría 37 a 14. Y además hay 5 o 6 puntos que se van, 7 puntos que se van a indeciso y 6 o 7 puntos que te dicen no voto, voto en blanco, etc. O sea que la tienen que jugar en Capital y es lo único que pueden hacer porque en la provincia Lilita estaba tercera. Ahora, si lo pones a Bullrich, Lilita medía 15 puntos más o menos, Bullrich, Carolina Stanley, que parece ser que es una de las fórmulas que están midiendo, no llega a los 9 puntos en la provincia. ¿Y Toti Flores, Graciela Ocaña de...? El Toti me diría mejor, pero en ese caso vos oficialismo, estarías sacrificando la primera diputación de la Capital Federal y la primera diputación de tu partido, por lo menos, de la provincia de Buenos Aires. Es demasiado sacrificio y es darle demasiado poder a Lilita. Yo creo que el Toti va a formar parte de la lista, pero no la puede encabezar. Es decir, no puede encabezar senador. Graciela Ocaña tiene muy buena imagen. Sí, los dos tienen buena imagen. No estoy diciendo que no lo tengan, digo que es un costo muy alto para el gobierno hacer eso. Porque no te olvides que en provincia de Buenos Aires se definen senadores y diputados. ¿Sí? ¿A quién pones de senadora? ¿A Toti Flores o a Graciela Ocaña? Ninguna de los dos es pro. Entonces eso tendría un costo muy alto. Y además hay otro cálculo, es cierta inestabilidad de Lilita Carrió, es decir, Lilita en cualquier momento se te va y se lleva lo que tiene, o sea, si vos le diste el Senado por la provincia de Buenos Aires, el senador por la provincia de Buenos Aires también se te lo lleva cuando se va, ¿no? Con respecto al gobierno, en las encuestas, ¿cómo se encuentra y si le da resultado a la polarización con el kirchnerismo, como englobando el peronismo dentro del kirchnerismo? Sí, no le está dando resultado porque en realidad... hay un 25% que es pro, hay un 25% que es Frente para la Victoria, nivel país.
Lo que ocurre... Núcleo duro. Sí, núcleo El duro. resto es pragmático. El resto es pragmático y además ese resto sabe que le están ofreciendo una falsa opción, porque me estás ofreciendo la opción entre dos fracasos, el neoliberalismo de los 90 o el populismo del 2000. Y los dos fracasaron. El neoliberalismo dejó la mayor deuda externa que tuvimos histórica de Argentina, dejó 14-15% de desocupación, y el populismo dejó 7%, casi 8% de déficit, 30% de pobres, un nivel importante de desocupación y una tensión inflacionaria muy fuerte que le explotó a este gobierno. ¿Por qué piensa usted que esto es neoliberalismo? Por lo que puedo decir, Sí. sí, en realidad, la realidad es que justamente yo el año pasado decía, aumentó el porcentaje de planes, los extendió a otros sectores de la economía, 30.000 millones a Pérsico, que además igual le invadieron toda la ciudad, le mandó toda la plata a los gobernadores, le dio toda la plata a las obras sociales a los sindicatos, que nadie se los había querido dar, ni siquiera a Cristina. O sea, no me cierra como neoliberalismo. Sí, pero lo que pasa es que el neoliberalismo no se define por eso, se define por una apertura de la economía indiscriminada, apertura de la economía, una concentración de los recursos en los sectores concentrados de la economía, un endeudamiento muy fuerte. Tomó entre diciembre y febrero, aumentó 25% la deuda externa. Debíamos 80.000 millones, pasamos a deber 100.000 millones. Y una flotación cambiaria contenida, lo cual y una tasa alta, lo cual genera la bicicleta financiera que la vimos en los 90. Es decir, vos vendés dólares, los pones a 24,5%. Esa parte de la economía está pasando en estos días. Después vamos a hablar de economía, pero en realidad no se sabe si la historia va a continuar así, porque bueno, si llegan a licuar, que lo vamos a hablar después, el déficit, ir bajándolo con distintas técnicas que no son las comunes, sino las que están proponiendo, esto probablemente se revierta, porque con un crecimiento fuerte de la economía pueden llegar a pagar la deuda, entre otras cosas. Pero bueno, lo hablamos después con el economista. Pero bueno, entiendo que esa es su opinión de que esto es un neoliberalismo. Entonces ese 50%, es que yo respeto todo, por supuesto. El 50% entonces, pragmático. El 50% pragmático está viendo que le están ofreciendo dos opciones que ya se testaron. Y si esto no es neoliberalismo, es tan parecido que en todo caso en el imaginario se está inscribiendo como es. Entonces se necesita una tercera opción. Esa tercera opción uno dice, bueno, entonces es Massa. Y podría ser. Lo que pasa es que Massa aún no formuló un proyecto claro. A pesar de que está liderando las encuestas, en realidad está empatado ya con Cristina Kirchner en la provincia. Estaba liderando, Cristina Kirchner viene subiendo. Eso es un dato importante que expresa el descontento de las clases populares de la provincia de Buenos Aires. Pero yo creo que el diputado Massa, y no lo digo como una crítica, hay un problema de comunicación. Yo estoy seguro que tiene un proyecto de país, pero no lo ha formulado, no lo ha explicitado, entonces no se constituye en una opción superadora de esta polarización. O sea que quedó desdibujado según su criterio. No sé si desdibujado, creo que no siguió creciendo de la manera que venía creciendo, y eso es un problema, ¿no? ¿Y ese voto de 50% de qué depende y a dónde van a virar? Y yo creo que depende de varias cosas. Un empeoramiento de la economía obviamente nos llevaría a una de las otras dos opciones, el masismo o el Frente para la Victoria. Una mejora de la economía que es difícil en el poco tiempo que hay, ¿no? Más allá de si aciertan o no las medidas. Es muy poco tiempo porque la verdadera elección es en agosto, es el 13 de agosto, que son las primarias, porque en realidad no va a haber primarias, van a ser dos elecciones iguales. Si mejora, entonces yo creo que una parte muy importante del 50% diría, bueno, si no me gusta mucho, etcétera, pero estoy mejor, no voy a arriesgar que esto empeore, y se iría con el oficialismo. Pero es una moneda en el aire. Yo creo que la elección se define por la economía, y hay algo más que se define en esta elección en la provincia de Buenos Aires, que es el liderazgo del peronismo con miras al 19, ¿no? Eso se dirime en la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto. Muy interesante. Bueno, nos vamos a volver a encontrar más cerca de las PASO. Cuando usted quiera. Doctor, gracias. Después de la pausa, lo que estuvimos comentando, y yo les prometí al principio del programa, la economía. Agustín Monteverde. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Provincia.
tenemos en Dame el Poder, Agustín Monteverde, gracias por venir. Un gusto, como siempre. Bueno, veníamos de estar ahí dando vueltas alrededor de la economía y en realidad la primera pregunta es con respecto a lo que comenté al principio del programa. Sabemos que está subiendo el oro. ¿Tiene alguna relación con este riesgo del tema nuclear en Asia? Tiene que ver siempre la evolución del refugio, del último refugio que es el oro, tiene que ver con una novedad como esa, digamos, como una posibilidad. De todas formas, creo que el oro está siendo afectado también por otras variables. Ya hace rato que el oro está en una situación, digamos, de recuperar una curva ascendente. Así que no lo ligaría tanto todavía. Creo que todavía el tema Corea no está impactando tanto en los mercados. El tema que más nos inquieta es saber hasta qué punto arrancó la economía y va a arrancar para el tema de las elecciones. Eso es lo que más le preocupa seguramente al gobierno y en qué medida, ¿no? Porque el crecimiento que estima el Fondo Monetario Internacional es menor, ya lo saben todos ustedes, 2.2, cuando en realidad el gobierno estimaba 3.5, la inflación también mucho mayor, no mucho, pero un poquito mayor al 17%, creo que estima un 22% para este año, el Fondo Monetario Internacional. Hay señales positivas en algunos sectores. Hasta hace poco eran muy concentradas, ahora alcanzan a ramos que tienen mayor incidencia. Estamos hablando, por ejemplo, la industria del acero, ¿no? Se nota una recuperación importante el último mes. Hay también señales muy buenas en lo que tiene que ver con construcción, fundamentalmente por la obra pública. Habría que ver cuál es el impacto, en este país que a todo el mundo le encanta el desarrollismo, habría que ver cuál es el real impacto revitalizador para la economía que tiene la obra pública. A mi juicio es mucho menor que el que muchos esperan, digamos, ¿no? Vamos a tener una cosecha récord, que también eso va a ser muy importante. Ahora bien, en el resto de los sectores, bueno, también la industria automotriz tiene muchas ventas en el mercado interno, ha mejorado notablemente. De todas formas, eso no se traduce en niveles de producción mucho más altos, porque buena parte de los modelos importan. Pero digamos, está repartida la cosa, porque si vamos a ver el consumo anda pésimo, realmente anda muy mal, y el consumo realmente es el tractor de la demanda. Entonces, no hay señales claras todavía. Y yo diría que tendríamos que estar atentos a algunos errores que se cometen, que me parecen serios, ¿no? Yo hace un tiempo atrás escribí un artículo en La Nación en donde mostraba algunas similitudes peligrosas que ha habido con otros procesos históricos en lo que tiene que ver con la actividad económica. A mí la inflación no me tiene tan preocupado porque estoy convencido que el Banco Central, si no cumple la meta de inflación, de todas formas con seguridad vamos a tener una inflación bastante inferior a la del año pasado. En cambio, el tema de actividad económica me tiene preocupado. Y me tiene preocupado porque si miramos la peor etapa que hemos vivido en ese sentido, que fue el 1997 a 2002, esta etapa se caracteriza también como en aquella por un atraso cambiario importante y por una distorsión de precios relativos volcada a favor de bienes de demanda inelástica. Bienes de demanda inelástica significa que, aunque sube el precio, se siguen demandando y que tienen que ver, como en aquella época, con las tarifas de los servicios públicos. En aquella época era porque estaban ajustadas por la inflación de Estados Unidos, en esta porque se están reajustando necesariamente producto del atraso que tuvieron, del destrozo que se hizo del sector durante el gobierno durante el kirchnerismo y también antes, también con el gobierno de Duhalde. Lo mismo ocurre también con el petróleo, y ocurría también en aquella época, donde el petróleo en el mundo cayó y en la Argentina siguió subiendo. Los impuestos, cada vez mayor presión tributaria, bueno, todos estos fenómenos lo que hacen es
hacerle tarascones al bolsillo de las familias. Y esto significa menor consumo. Pero si a esto le agregamos decisiones relativamente recientes que se han tomado, como por ejemplo el alza estratosférica de los peajes, y la gente va a tener que seguir viajando, porque, digamos, mucha gente vive lejos de la ciudad, tiene que llegar. Si agregamos esto que ha sido alentado por el Banco Central, de que las entidades financieras van a cobrar por el efectivo, hay muchos sectores comerciales, farmacia, ferretería, hay muchísimos sectores que manejan mucho efectivo. Eso se va a trasladar de alguna forma a los precios. Bueno, todas estas cosas son poderosos enfriadores de la economía. La tasa de interés más alta. La tasa de interés más alta. Eso La tasa de es. interés más alta, por No. supuesto que juegan con... y es uno de los... es también otra de las distorsiones de precios relativos, pero esa se debe a la política fiscal totalmente indisciplinada, con un gasto público totalmente desorbitado. O sea que por un lado es muy restrictiva la política monetaria, pero muy relajada porque no bajó el déficit, no bajó el gasto, la fiscal. Tradicionalmente las políticas monetarias O sea, duras no están van- no asociadas van a políticas acompañadas. fiscales blandas. ¿Mm? Y en este caso, más que blanda, es absolutamente expansiva. Entonces, realmente, convertida la política monetaria en la única herramienta contra la inflación, bueno, elijan o inflación o tasas de interés altas, pero una de las dos va a haber. Entonces, ¿cómo termina esta historia? No, yo creo que por este ahí sí modelo no por- cierra por ningún lado. Yo esto lo pienso hace rato. Vos hablabas, Elisa, de las expectativas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. Nosotros en diciembre, que comunicamos a los clientes las expectativas para el año próximo, nosotros nos conformamos con un crecimiento de 2%, en un momento en que la mayoría de nuestros colegas hablaba de 4, de 3,5, cuál tiene que algunos ser- de 5. ¿Cuál llegó a tiene que hablar. ser el porcentaje de crecimiento de la economía con respecto al PBI para absorber la población económicamente activa que ingresa año tras año a la economía, que son alrededor de 200.000, y para generar más empleo y demás? ¿Cuál tendría que ser? En vez de, A ¿2.2 ver, alcanza? no, ¿Para no, recuperarlo claramente- del año pasado y mejorar? No, claramente que no, pero además vos tenés otro problema, que es que tenés una capacidad ociosa en la industria elevadísima hoy en día. Entonces vos lo que tenés que hacer es recuperar actividad económica a paso acelerado, porque si no, no vas a traer nunca inversiones. ¿Quién va a venir a invertir si las fábricas están subutilizadas? ¿Mm? A esto agregarle, al problema de la inversión, agregarle que el atraso cambiario tampoco ayuda a la inversión. Porque si yo soy una multinacional y tengo que decidir dónde voy a poner una planta de 500 millones de dólares, y el lugar donde menos me pagan en kilos de fierros, en kilos de maquinaria, por mis 500 millones de dólares, es en la Argentina, evidentemente no la voy a ubicar en la Hay Argentina. sectores de la economía donde sí está llegando eso, de los sectores que al principio enumeraste, Sí. Inversiones. Algunos de esos sectores están llegando. Sí, pero bueno, a ver, yo te diría que los dos conclusión. sectores que más Sí, inversiones el agro. reciben, energía y agro. Conclusión. ¿Qué aconsejarías al gobierno que tendría que hacer y qué le espera a los argentinos ya para concluir para este año? Bueno, básicamente yo creo que lo que se necesita primero es atacar la madre de todas las batallas, ir por la madre de todas las batallas, que es el gasto. Pero para eso hay que ponerse los pantalones largos y la verdad es que, bueno, hasta ahora no he visto mucha decisión. Los pasos que se han dado hasta ahora han ido en dirección contraria. Segundo lugar, este país necesita apertura. A mí me hacía gracia porque Raúl hablaba de... Siempre los enemigos del comercio, cuando hablan de apertura, dicen indiscriminada. No, bueno, eso es comercio. Comerciar significa que quiero comerciar con quien sea, devolverle el poder a la gente, que le compremos a quien se le dé la gana, no a quien se le ocurra a los políticos o a los empresarios locales para impedir a los consumidores que nos abastezcamos. Apertura de economía, porque además si no, no vamos a tener buenos insumos para ser competitivos. Desregulación porque en este país está todo controlado, todo regulado. Empezar una empresa es imposible y además de todo, las normas laborales que hay la convierten en algo ruinoso.
estos frentes tienen que ser, pero a la brevedad. ¿Se va a sentir este porcentaje de crecimiento en el bolsillo de la gente? Para comprar. Algo se va a sentir. Yo creo que, por supuesto que la economía va a jugar un papel importante, pero no, digamos, no la veo, digamos, con una recuperación mucho mayor, ni tampoco con algún traspié mayor. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí, Agustín. Por favor, un gusto. Yo me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber estado ahí. Chao. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.